A mí me parece que es muy importante, vamos a hablar de la razonabilidad de la fe y la cuestión de la verdad. No hay que olvidarse que Jesús eh, a Pilatos le dijo, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Eh, Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y quedó tan atraído, Pilatos tan interesado por esto que le preguntó qué es la verdad. Pero Jesús ya a sus discípulos vino a decirles al final que Él era la verdad y la vida. Y entonces, hoy día vamos a conversar sobre un tema que es central y clave en la vida humana. El problema, y muy particularmente en el momento que nos toca vivir hoy día. Eh, el ser humano es un ser racional y, y tiene inteligencia, puede conocer la verdad, conocer la realidad, conocerse a sí mismo, pero también transformar la realidad. Hay una verdad teórica y hay una verdad práctica. Y creo que es interesante conversar esta primera parte, es un poco más teórica, yo diría, pero creo que es interesante saber que la verdad en parte la vamos acumulando, nos vamos ayudando unos a otros y el ser humano progresa y va acumulando la verdad, pero hay que definir muy bien qué es la verdad porque en el siglo, ya lo veremos, hubo una deformación muy profunda que cuestionó a fondo la fe y convirtió la verdad en un racionalismo más que en algo razonable. Y eso tendremos que explicarlo muy bien. Eh, Voy a hacer una mirada histórica, digamos, o teórica. El hombre puede racionar, puede ser un ser razonable, tiene inteligencia, eh, y puede transformar el mundo. Pero hay una diferencia brutal entre el hombre y el animal. Curioso, el animal también tiene un tipo de inteligencia y el animal también tiene una inteligencia práctica, pero con una diferencia con el hombre es capaz de conocerse a sí mismo, de conocer el misterio y de tener una actitud de raciocinio. Y el animal tiene una diferencia muy grande con el hombre, con que el animal tiene una inteligencia que está manejada por sus instintos. Muy impresionante mirar, por ejemplo, cómo yo el otro día por error se me metieron aquí a la pieza unas palomitas y traían unas unos pedazos de madera para ir fabricando su nido. El instinto las hace arquitectos y todas tienen el mismo instinto y no cambia, no hay eh, arquitectura de palomas del siglo XIX y del siglo XX, son, tienen un instinto que es cerrado, que le permite vivir su vida, reproducirse y relacionarse entre los otros animales. Nosotros es distinto. Curiosamente, tenemos una inteligencia muy activa y a diferencia del animal, tenemos una especie de vacío. Y este vacío eh, tiene que ser llenado por la sociedad, llenado por la iglesia, y que nos permite ir viviendo, irnos adaptando. eh, y, y es interesante, el ser humano acumula su saber y lo transmite. Y eso es lo que se llama cultura, que el animal no tiene cultura, nosotros sí tenemos una cultura que va cambiando. Y la cultura se extiende en la historia y va pasando de,
otro año, etcétera, y el ser humano por la educación va transmitiendo la cultura que no es solo conocimiento, son modos de vivir que involucran un cierto conocimiento. Hay, hay distintos países con distintas culturas, distintas lenguas, y es muy curioso, por ejemplo, el ser humano que necesita tanto el lenguaje no es natural. Hoy día recién a los que están participando y algunos hablaban en portugués, brasileiro y otros en español con distintos acentos. El lenguaje es un regalo de la sociedad y es la cultura. Eh, y uno poco a poco se le olvida y va convirtiendo la cultura, que es una creación del ser humano, lo va convirtiendo en algo como si fuera naturaleza. Por ejemplo, yo veo acá los que están con las fotografías, todos están peinados. Peinarse, peinarse no es natural. Creo que ningún animal tiene una peineta. Eh, y peinarse no es natural. Estamos vestidos. Vestirse no es natural. Y sin embargo, si yo hubiera aparecido aquí sin ropa, eh, hubieran quedado extrañados. Y entonces esto parece que es muy importante tenerlo muy en cuenta porque el ser humano va acumulando, pero hay momentos en la historia en que hay descubrimientos hechos por el hombre o invenciones que cambian toda la vida y hace que todo tiemble, todo tiembla. Tiembla la cultura. Por ejemplo, cuando el hombre descubrió e inventó el arado, dejaron de ser cazadores, se hicieron agricultores, empezaron a vivir en grupos y finalmente a fundar ciudades. Pero una época brutal, y eso aquí me voy a detener un poquito por lo que significa, eh, en el siglo XV se inventa en Occidente la imprenta, porque antes estuvo en China. Y en 50 años, este descubrimiento hace que crezca la ciencia y todo lo que se daba por certeza, de repente tiembla todo. Se descubre que la Tierra no es plana, que es redonda. La ciencia nos explica que curiosamente hay diferentes, según la parte donde uno vive en el mundo, que es redondo, se descubre en 50 años, se descubre América y tiembla todo. La cultura se acaba la Edad Media y comienza precisamente los tiempos modernos, de los cuales nosotros, yo voy a hacer una mirada sucinta, porque es súper importante, se hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Y todo lo que se daba por verdad, por ejemplo, la iglesia había poco a poco, porque había tenido problemas, había desarrollado una, una, digamos, una doctrina y después había tenido una filosofía muy heredada de los griegos, pero había silenciado cosas súper importantes de la fe. El querigma, por ejemplo, yo estoy súper extrañado, y voy a hablar después, que a mí me enseñaron el catecismo y no me enseñaron el principal mandamiento de Jesús. Cosa rara. Eh, y eso vamos a hablar porque precisamente estamos viviendo después del concilio un momento de un nuevo cambio cultural y es una oportunidad formidable para repensar nuestra fe y reformular nuestra fe. Y es lo que nos pidió el concilio, que fuéramos leales al comienzo, a la intuición primera, pero habláramos el lenguaje del mundo de hoy. Y por lo tanto que entendiéramos la cultura actual. Entonces, esto me parece a mí que es sumamente importante tenerlo en cuenta, eh, que nos toca vivir un cambio de cultura
Y con el siglo XV se acaba la Edad Media, pero hubo una verdadera tragedia en cierta manera, porque hubo personas como Descartes, que era un físico, como nace la ciencia, era un físico matemático y era también filósofo. Y él tuvo una frase que marcó Occidente, nos marcó a todos y marcó a la Iglesia. Pienso, luego existo. Y para él pensar era hacer ciencia, ciencias exactas, matemática. Y la razón se fue convirtiendo cada vez en más racionalista. Leibniz, etcétera, fueron la visión de Hegel, la mirada de la realidad de Marx. La razón fue pensando y transmitiendo y cada vez más se pensaba que la verdad es lo que yo puedo tocar, ver y probar. Pero eso no es toda la verdad. Eso produjo problemas muy grandes y podríamos mostrar muchas cosas como ese racionalismo llevó a un rechazo de la fe como que era verdaderamente algo no maduro, no racional, no propio del ser humano, sino una creencia fácil y floja. Pero fue interesante, en el mismo tiempo de Descartes surge también el lenguaje místico, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que es un lenguaje que, eh, que nos toca con el dedo, barrunta el misterio humano. Y el ser humano se ha hecho preguntas muy claves. La Biblia tiene, ¿qué es el hombre? Para que tú de él te acuerdes. Pero hoy día nos preguntamos qué es la verdad. ¿Dónde está la verdad? Porque hay mucho desconcierto en la humanidad. En el siglo XIX, 18, 17, fue avanzando la ciencia hasta que Comte llegó a lo que se llamó positivismo, o sea, la verdad es lo que yo puedo probar matemáticamente y físicamente. Dios, cuento. Y curiosamente, en el siglo XX y comienza en el siglo XIX, comienza un temblor en la ciencia. Por ejemplo, Einstein habla de la teoría del relativismo. Las cosas no son todo blanco-negro. Y los científicos se quedaron pero desconcertados. Pero después, mucho peor fue Heisenberg, el indeterminismo y la física cuántica, cuando de repente descubrieron que el acero no era sólido, que el mármol no era sólido, sino que tenía miles y millones de átomos que giraban con una energía fuertísima, y en el siglo XX hicieron explotar la bomba atómica, hicieron mostrar que lo que creían ellos tan sólido no era sólido. Es impresionante cómo la ciencia se ha conmovido en el siglo XX, y la filosofía, eh, sobre todo después de las dos guerras, y nos toca a nosotros vivir este momento en que los científicos han cuestionado su propia visión y se dan cuenta que hay que tener otras visiones. Eh, y aquí es la pregunta de fondo que nos hacemos, y como cristianos, ¿qué podemos aportar? ¿Cuál sería nuestra profundidad? Y como nunca, yo debo reconocer que para mí ha sido, por ejemplo, ha sido curioso esta pandemia que en Chile nos han tenido encerrados. El encierro en mi cuarto me ha hecho descubrir de nuevo cosas esenciales, esenciales del cristianismo. Ya les decía yo, descubrí
que Jesús había dado un mandamiento nuevo, porque a mí me habían enseñado lo que en la conversación de Jesús con el fariseo, que hay dos mandamientos fundamentales: amar a Dios con todo el alma y amar al prójimo como a ti mismo. Pero esa no es la doctrina de Jesús. Jesús dice, está bien, pero al final de la vida, el último día, dio un mandamiento nuevo, que es muy importante para los líderes, porque Jesús ahí se sacó la ropa, les lavó los pies y les dijo, ¿entendieron ustedes? El primero, hágase el último, y el que manda, sirva. Y les doy un mandamiento nuevo: quiéranse, no como a ti mismo, como yo los he amado. Es decir, hasta dar la vida por los demás. Eh, yo tengo que casar esta semana a unos chiquillos y hoy día preparábamos el matrimonio y yo les decía, les quiero hablar del mandamiento de Jesús. No vale la pena casarse si no estás dispuesto a morir por tu pareja. Y hoy día vivimos una cultura que es sumamente, muy, por eso tiene un complejo, un terrible problema, porque una competitividad, un egoísmo brutal, una soledad pero espantosa, eh, acaban de fundar en Japón el Ministerio de la Soledad, porque la gente se muere de sola y los jóvenes se suicidan. La vida, el ser racional, tiene que ser capaz de darle un sentido a su vida, y el mundo moderno prácticamente ha perdido el sentido. La competencia, el individualismo, etcétera, hace que nuestra existencia sea muy sola, eh, y no hay horizonte. Entonces, en este contexto, qué importante es releer el Evangelio, volver a escuchar lo que Jesús me dice, que Él viene a dar testimonio de la verdad y por de pronto transforma totalmente lo sagrado. Si ustedes leen a Otto y en fin, a Cayuá, ¿cuál es la idea de lo sagrado? Es algo misterioso, atrayente, que yo le hago sacrificios para que me mire. Y Jesús viene con una misión completamente distinta, da vuelta a las cosas. No soy yo que le pide a Dios que se vuelva, sino que Dios me quiere mucho a mí. Jesús viene para decirme, no tanto sacrificio tú a Dios, es Dios que hace un sacrificio por ti, te quiere a ti. Jesús cambia el sentido de lo sagrado y esto es muy importante para líderes católicos. Nosotros a veces, por respeto a lo sagrado, no nos atrevemos a tocar la hostia. Hacemos a veces de la liturgia, por ejemplo, ¿cómo puede ser que antes del concilio nos leyeran la escritura en latín? Era porque se hizo la cultura, se fue transformando en el latín en natural. Jesucristo no hablaba latín. Yo tuve que enseñar latín y hablaba latín como el castellano. Un día fui a la parte sur de Santiago y estaba la gente cantando en latín y rezando en latín. Cuando llegó el cura, yo le dije en latín, Mihi multum placet lingua latina, quam difficile potes esse, possum une loco latine. Me miró con una cara de loco y me dijo, bueno, a ver, pero es que la sagrada lengua sagrada, ¿de dónde? Si Jesucristo no hablaba latín. El Evangelio está escrito en griego. Tenemos que ser libres. Y Jesús nos dio vuelta al mundo diciéndonos que Dios me quiere a mí personalmente y que yo tengo que amar como amaba a Él. Eh, y eso es centro, y eso es de una importancia para el mundo de hoy brutal, brutal para los jóvenes.
que les pueda dar un sentido a su vida, servir, amar. Eh, Esto creo que es extremadamente importante. Y yo quisiera añadir un dato muy importante, eh, que Descartes dijo, pienso, luego existo. Pero a mí el cristianismo me enseñó algo mucho más lindo. Yo amo, luego existo. Y el amor, y esto toca el alma de lo que yo quería decirles hoy día. En una sociedad donde la ciencia se convirtió, la economía se convirtió en una ciencia, y en una ciencia de competitividad y egoísta, y aumentar mi capital, y consumista, eh, en esta sociedad, qué interesante es entender muy profundamente que el conocimiento puede ser racionalista, pero hay un conocimiento que lo da la confianza, que es lo más razonable. Si una mujer le dice, o un día, cuando dos jóvenes se encuentran por la primera vez y la chiquilla le dice al muchacho, te quiero, bueno, el muchacho queda con el corazón destruido, pero palpitante. Y eso no se puede probar, jamás se puede probar racionalmente. Es un acto de confianza. Lo más profundo de la fe es un acto de confianza. Y yo por eso le agradezco a Tomás y le agradezco a San Pedro y le agradezco a los discípulos de Maús, que al comienzo no creyeron, pero después vieron a Jesús y murieron. Pedro murió y yo hoy día tengo fe porque tengo confianza en lo que Pedro fue capaz de morir porque había visto al Señor. Y de eso es muy linda la fe, es lo más razonable que hay, porque no puede haber amor humano, no puede haber matrimonio si no hay un acto de confianza. Y en la vida general, en la iglesia, tenemos que pensar eso, que Dios nos dio un mandamiento nuevo, que es amar como amaba Jesús. Y Jesús transmite, y la fe transmite para que tengamos confianza en lo que Él nos dice. Y lo imitemos. Y, en fin, esto sería, podríamos seguir mucho, y creo que esto es extremadamente importante. eh, el alma de nuestra fe es que nuestra vida tiene un sentido. Y hoy día todo rápido, todo, estamos en la cultura de la información y de la comunicación, donde lo que era noticia ayer, hoy día ya no interesa, y noticia mañana, todo es rapidísimo, un profundo egoísmo. Bueno, aquí hay que volver a reencontrarse con Jesús. Y, y yo creo que hay un concepto, y con esto yo iría terminando, hay un concepto clave que la Iglesia lo reformuló con la filosofía griega. Para los griegos no existía el concepto de persona, usaban la palabra proso porque es la máscara. Los romanos usaban la palabra persona para explicar que, que era el pater familia, que era la única persona dentro de la familia. La mujer no era persona. El cristianismo se encontró con un problema porque quería razonar. Y Jesús era Dios, el Padre era Dios, el Espíritu era Dios. ¿Cómo, cómo se arregla esto? Y entonces trabajó el concepto de persona. No es lo mismo individuo que persona. El individuo está separado de los demás y no está dividido en sí mismo, es indiviso. La persona es un ser cuya esencia es la relación. Eh, y Dios Padre ama, tiene una relación con el Hijo tan profunda
que tienen una misma naturaleza. Son uno porque tienen una relación brutal, fantástica. Y es clave en la educación de un líder católico trabajar 4 relaciones. Primero, la relación consigo mismo. El ser humano es el único ser capaz de conversar consigo mismo y decir: no seas tonto, no hagas eso. Pero todos sabemos que los seres humanos a veces tienen pésima relación. Por eso amar al prójimo como a ti mismo, un psicólogo me dijo: tenga cuidado, porque hay gente que se suicida, gente que tiene rabias profundas, que no acepta a su familia, que no acepta a su clase social. Primera relación, sana la relación contigo mismo. Quiérete como Dios te quiere. La segunda relación, súper importante, con los demás. Y ahí el mandamiento de Jesús es el alma de nuestra. Quieran como yo, hasta dar la vida por los demás. Y eso da una profunda felicidad. Y una tercera relación muy importante es con la naturaleza. Nosotros podemos destruir la naturaleza, podemos apoderarnos de los bienes y quitárselo a los demás. Y por lo tanto, eh, así como tenemos que tener buena relación con los hermanos, no hablar nunca mal de otros, querernos, tenemos que cuidar la naturaleza, que es una tercera relación. Y la cuarta, la relación con Dios. Si hay algo que Jesús me enseñó, es que Dios es mi Padre y me ama. Cambió la imagen, lo dije yo, de esa figura temible, figura castigadora, y el cristianismo, desgraciadamente, influenciado mucho por los gnósticos y los romanos, se hizo demasiado moralista, moralizante. Y todo pecado, 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 cuando el cristianismo es todo amor y agradecimiento. Nos enseñaron a hacer el examen de conciencia. Yo, que soy jesuita, me llamó la atención, veo las horas y comienza por el yo pecador, ¿cómo se llama? El examen de la noche, las completas. Al revés, comienza dando gracias. San Ignacio dice que el primer punto del examen de conciencia: Señor, qué alegría la vida que tengo contigo, que tú me amas, que tú me quieres, me perdonas. Eh, y entonces creo que es interesante que los líderes católicos trabajemos las 4 relaciones: por uno mismo, con los demás, amándolos por sobre todas las cosas, con la naturaleza y con Dios. Creo que esto ciertamente, hermano, no es muy sencillo. Voy a resumir brevemente. ¿Qué es la verdad? Miremos a Jesucristo. Cuidado, la verdad no es una cosa racionalista, que es solamente la ciencia. A veces la verdad más profunda se recibe con el corazón. Y por eso que tan bonito, Pascal dice que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y eso hay que pedirle. Esa es la verdad, y la fe es un acto de confianza radical que se da vuelta, que es sentir que Dios me quiere a pesar de mi debilidad, que Dios me adora y que me dio a su Hijo, que me lo puso como hermano y como ejemplo, y que dio la vida por mí. Entonces, creo que es muy lindo, eh, en esta mirada, digamos, ver lo que la iglesia puede hacer. A mí me impresiona lo que la iglesia puede hacer para dar sentido a la vida. La fe, pero tenemos que modificar una fe que era muy moralista, muy teórica, un catecismo que no nos contó la principal ley que dio Jesús el día antes de morir. Quiéranse como yo los quiero. Y bueno, creo que esta fe vale la pena. Yo he tratado de ser lo más sencillo que he podido,
y creo que un testimonio. Yo agradezco inmensamente lo que he vivido en esta pandemia, porque en mi encierro y debilidad me he reencantado con el cristianismo, con su sencillez y con ese mandamiento nuevo que es amar como amaba Jesús, que, que te hace que un verdadero líder, no tenga miedo de hacerse el último. Y, y la perspectiva general es aprender de los pobres, aprender de los sencillos, que ellos, hoy día la teología moderna, y bien interesante, hay un nuevo lugar teológico, la revelación no se acabó, con Jesús sigue hoy, y los pobres me pueden revelar mucho la presencia de Dios. Bueno, muchas gracias.